Hace algunos años, en una entrevista para un periódico local de Salzburgo, Zoe recibió una pregunta interesante. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un músico? Lo primero que se le pasó por la cabeza fue errar en una nota clave durante el clímax de la actuación. Pero no contestó de inmediato. Aquella era una pregunta que merecía reflexión. Se le ocurrió que también sería devastador vomitar en pleno escenario, algo que había estado cerca de sucederle cuando era aún una principiante. O peor todavía, vomitar en el escenario por haber errado una nota clave durante el clímax de la actuación. Perderse el concierto de Año Nuevo por contraer varicela había sido un palo. ¿Qué adulto contrae esa enfermedad hoy en día? Y lo empeoró el hecho de haber sido sustituida por la golfa de Teodora Novak. Pero dudaba que aquello fuese lo peor. A principios de los años 60, cierto batería de Liverpool fue destituido de un grupo desconocido de rock alternativo que más tarde se convertiría en The Beatles. Sí, eso debió de doler. Muchísimo. Zoe Zimmermann había dedicado la segunda mitad de su vida a la práctica del violín. Fue licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Viena, donde se graduó con una nota media de 9,3. Pero su relación con el éxito se volvía interesante cuando deslizaba el arco por las cuerdas del instrumento. La media en la prueba de admisión en el Conservatorio de Viena era 57. Su nota, 61. Desde entonces ha estado persiguiendo la excelencia con los mejores profesores de Europa. Los sábados por la noche, mientras sus compañeras de facultad salían a emborracharse y perder la virginidad, Zoe se citaba con sus mentores, Tchaikovsky, Mendelssohn y Bach, entre otros, y se dejaba seducir. Cuando tenía 33 años, su mano izquierda dijo basta durante un ensayo. 2 horas después, le estaban haciendo una resonancia que le diagnosticaría síndrome Kilonevin, una parálisis del nervio interóseo anterior producido por una actividad excesiva. Requirió una intervención que duró 2 horas. «Tu muñeca se va a recuperar», le explicó el cirujano a las pocas horas de abandonar el quirófano. «Pero no es recomendable que sigas tocando, y dedicarte a ello de manera profesional queda completamente descartado». Zoe volvió a tocar 6 meses después y se subió a un escenario al cabo de año y medio. Cuando cumplió 36 años, superó las pruebas de acceso de la Orquesta Sinfónica de Viena. Con 40 años recién cumplidos, Zoe Zimmermann brilla con luz propia sobre el escenario del Teatro Costa de Guecho. Viste un conjunto largo cuyos brillantes centellean bajo los focos que van y vienen al ritmo vertiginoso de la música folclórica que interpreta su banda. Porque, sí, Zoe lidera su propia banda. Es el 20º concierto de la gira europea y a estas alturas del espectáculo, los dedos de la violinista se mueven con vida propia. Solo cerca de 500 afortunados, fanáticos de la música folk, llenan el teatro. El ambiente en el interior es más bien denso. Los altavoces junto al escenario son más grandes que la fachada de su residencia de estudiantes en Viena. En torno a ella, los miembros de su banda tocan de memoria. Los rostros de las primeras filas la observan sin pestañear. Si comete el mínimo error, lo notarán. Su profesor en el conservatorio, que en paz descanse, está en algún lugar atemporal, diciéndole telepáticamente que mantenga el ritmo. 1, 2, 3, 4. Zoe mantiene el ritmo. 1, 2, 3, 4. Bocanada rápida. 1, 2, 3, 4. Están tocando una adaptación de Libertango, un tema trepidante que requiere maestría, práctica y mucha concentración. 2 datos importantes antes del final del tema, que será dentro de 2 minutos. 1. Que la única salida posible desde el escenario es por la puerta trasera que conduce a la tienda de regalos. El otro es que, en este instante del espectáculo, justo antes de la pausa para el intermedio, Zoe debe avanzar hasta la parte frontal del escenario. En este momento está casi rozando el foso. Entonces, ¿por qué no ve lo que está a punto de suceder? No lo ve porque, cada vez que la actuación atraviesa un momento álgido,
como ahora, los técnicos activan la máquina de humo para dotar al show de un efecto espectacular. Si Zoe no hubiera tenido la cara envuelta en una nube blanca, quizá habría visto la primera explosión. No tiene tiempo de adivinar de dónde provienen los gritos porque está a punto de ser una de las víctimas de un ataque terrorista. A la pregunta sobre qué era lo peor que le podía pasar a un músico, Zoe finalmente respondió: perder el sentido del oído. Pero eso, por supuesto, fue antes del ataque al Costa.